Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Es bien grave lo que adelantábamos en el comienzo del programa relacionado al desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional. El presupuesto ha tenido una caída del 43%, nada menos. Se perdieron 300 puestos de trabajos y la red de observación meteorológica que ayuda a la medición y al seguimiento de esos datos ha quedado degradada, ¿no? Porque efectivamente veremos más adelante, ahora en los próximos minutos, que tiene realmente importancia en medio de esta crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Vamos a hablar con Romina Araguas, que es abogada especialista en Derecho Ambiental, integra la Asociación de Abogados Ambientalistas, que ha presentado un embargo ante la justicia para frenar de algún modo esta situación. Ella está en Rosario, tengo entendido ahora, así que la saludamos. ¿Cómo estás, Romina? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un amparo metimos esta semana. Sí, ¿yo qué dije? Un amparo para un amparo. Un embargo. Ah, mirá. No, está bien. Mirá, bueno, problema. me traicionó. Está bien, podría ser, pero no, es un amparo, es una acción de amparo. Gracias por la aclaración. Gracias por llamar. Sí, no hay problema. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tiempo ahí? Acá nublado, hace rato que no vemos el sol como en Buenos Aires, tengo entendido. Sí, creo que igual. desde que perdió Argentina estamos sin... Sí. Y a ciegas, ahora también, a ciegas sin saber lo que va a pasar porque se han perdido muchos puestos en el servicio meteorológico y se pierde un seguimiento también del clima que es importante para hacer las predicciones. Eso, contanos un poco eso, vamos a profundizar de qué implica el vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional, si nos ayudas. Bueno, tiene muchísimas implicancias. La demanda que nosotros ingresamos es principalmente porque en estos tiempos de cambio climático y de eventos climáticos extremos, estamos, como te decía, a ciegas, no tenemos referencias y se desmantela todo el sistema de alertas tempranas. De esta manera, ahora tenemos frente a nosotros el Super Niño, que se le da a llamar, que es un evento meteorológico extremo, y el servicio meteorológico ha perdido sus capacidades de tener un seguimiento y de hacer estos cuadros que ellos realizan, las formas de tener todos los datos completos de manera tal que sea un proceso para poder predecir el clima, y en este momento no lo pueden realizar. ¿Por qué son útiles para un Estado, para una nación, para las personas en general, las alertas tempranas? Para poder defendernos y saber qué es lo que va a pasar. A mí cuando salía todo el tiempo de chica, mi mamá me decía, hay alerta meteorológica. Siempre esto de saber que... Volvé antes de las 12, que hay alerta meteorológica. Exactamente, hay alerta meteorológica. Pero esto de saber qué va a pasar, de predecir si uno tiene que quedarse en su casa, si la ruta va a estar cerrada, es fundamental para actividades económicas como la agricultura, es fundamental para la navegación, es fundamental para la aeronavegación. Las aeronaves, los vuelos civiles necesitan ver por protocolo, por reglamento de aeronavegación, tienen que saber del Servicio Meteorológico Nacional para ver cuáles son las condiciones del clima. Y en la vida de uno es todos los días uno tiene que saber cómo está el clima. Pero ante eventos extremos, esto no es solamente la advertencia que me hacía mi mamá, sino que también tenemos que saber cómo protegernos de estos eventos climáticos extremos. Cómo darle, por ejemplo, acá yo soy de la zona de Rosario, de la zona del litoral, y muchas ciudades de acá del litoral están preparándose para el evento del Niño, porque se vienen crecientes extremas. ¿Cómo vamos a saber cómo van a ser esas lluvias, esa creciente del río, si no tenemos alertas tempranas del servicio meteorológico? Si tenemos un servicio meteorológico totalmente degradado. Esa es la preocupación y eso es lo que presentamos. Sumado a esto, hay un montón de
y esta es la ilegalidad que nosotros le presentamos al juez, Argentina es suscrito a un montón de tratados de derecho internacional respecto del cambio climático. Y estamos incumpliendo toda esta parte que deben de las responsabilidades de los estados respecto a estos eventos climáticos extremos. Eso tiene que ver, por ejemplo, con las estaciones de superficie, aquellas que toman los registros, que también han disminuido, ¿no? Exactamente, muchísimas de estas estaciones que estaban en todo el país, porque es necesario tener muchos puntos de mediciones para tener modelos de medición muchos más. Yo esto todo lo he aprendido, yo soy abogada, pero he estado viendo, necesitamos tener más lugares donde se mida para hacer modelos de predicción mucho más adecuados. El desmantelamiento ha hecho que mucha gente han despedido y mucha otra se encuentra en situación de contratación muy precaria, entonces también sus puestos de trabajo, y son gente muy especializada, la gente que trabaja en meteorología es gente que ha estudiado para eso y gente muy especializada y gente que sabe muchísimo de esto. Entonces perder estos puestos tiene una implicancia muy grande. ¿El gobierno propone alguna alternativa para reemplazar al Servicio Meteorológico Nacional o para atender esta clara desvirtuación que ocurre con sus funciones? No, claramente no. Ha contratado, ha hecho estas contrataciones precarias, pero no tiene ninguna propuesta. Para ellos se ve que no es importante la agricultura, la navegación, la vida diaria, la defensa civil de la gente. Esto es un gasto, claramente, para ellos. Y la verdad es que la verdad es que necesitamos esto todos los días. ¿Vos crees que las personas comunes de la zona, al menos, entienden la gravedad de estas decisiones que está tomando el gobierno? Vos sos abogada, como dijiste, estás especializada en derecho ambiental, integrás otras organizaciones como la organización El Paraná no se toca, sos docente de la Universidad Nacional de Rosario, por lo tanto tenés contacto con muchos chicos y chicas, con personas que van a estudiar ahí. ¿Es consciente la sociedad de lo que está ocurriendo? Yo creo que cada vez más. Cuesta mucho, la gente está mirando para otro lado. ¿Para dónde no mira la escuchar, gente? No sé la vida de Wanda Nara, no lo sé. Bueno, es una explicación que los medios no estemos cumpliendo adecuadamente claramente con aquello por que eso hay se que agradece decir. tanto estos espacios. Por eso se agradecen tanto estos espacios, porque estas son cosas de verdad que interesan, que saber qué va a pasar con nuestro clima, saber qué va a pasar con el mundo, saber cómo afectan las deforestaciones, saber es verdaderamente un tema y es mucho más fácil negarlo para continuar y beneficiándose siempre los mismos, ¿no? Es necesario, nosotros hablamos que es necesario tener este cambio de conciencia para tomar decisiones a tiempo, entonces que no sufran quienes más vulnerables son. Y por eso es importante el servicio meteorológico también. Romina, ¿y cuál es el camino de un amparo de estas características? Ustedes ya lo han ingresado en la justicia y ahora, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son esas instancias? Nosotros pedimos una medida cautelar, que es que el juez cautelarmente solicite al Estado Nacional que cese con los despidos y con las interrupciones que se están dando en el servicio meteorológico. Esto seguramente el juez va a correr un traslado, es decir, va a notificar al Estado Nacional de nuestra presentación y bueno, veremos cómo continúa el juez, qué medidas toma el juez. Le ofrecimos también medidas de prueba, pero cautelarmente pedimos que cesen los despidos y el desmantelamiento del servicio meteorológico. ¿Tenés idea qué ocurre con los países de la región? Si debiésemos comparar servicios meteorológicos de países vecinos o de otros lugares desde donde tengas información a mano, ¿cómo son esas estructuras? ¿Se han variado? Porque ciertamente estamos en un periodo de transformación que tiene que ver con
inclusive con la democracia, necesitamos ajustar para que la democracia lo sea realmente. Las instituciones están en crisis en general, ni hablar de la justicia, o sea que la transformación, la necesidad de revisar el modo como hacemos las cosas, es un tema central hoy. El tema es cómo actuamos, cómo intervenimos en esas instituciones u organizaciones que creemos podrían no resultar eficientes. Entonces la pregunta otra vez, ¿qué es lo que se ve en derredor? ¿Qué podrías aportar desde esa mirada? Creo que hay un deterioro de las instituciones científicas a nivel, no solamente en Argentina, sino a nivel global, y tiene relación, creo, con el avance de las extremas derechas. A la extrema derecha no le interesa la ciencia. En Estados Unidos, justamente, nosotros citamos un fallo que tiene que ver exactamente con esto. Trump, y estamos hablando de supercomputadoras, ellos tienen la tecnología más avanzada respecto de meteorología, también utilizada, y hay que decirlo, la principal función que ellos le dan a la meteorología es a los fines de la guerra, de la seguridad. Entonces, y ellos estaban también cerrando centros meteorológicos de supercomputadoras y avanzadas, porque Trump tiene un problema con el estado donde se encuentra ese servicio, con el gobernador del estado donde se encuentra ese servicio meteorológico. Pero creo que hay una negación de la ciencia, hay una creo con fines políticos, ¿no? Pero esto de negar el cambio climático me parece gravísimo. Negar el cambio climático y las consecuencias me parece gravísimo. Qué desgracia la rusticidad de estos liderazgos, ¿no? En esta época donde se necesitaría justamente lo contrario, un refinamiento en las decisiones. Sí, habría que analizar mejor por qué se da todo esto, ¿no es cierto? Pero la verdad es que existe la ciencia para determinar que estamos frente a una crisis y ante esos datos que quizás dicen que debemos parar con algunas cuestiones, se acelera, que debemos parar con un extractivismo extremo. La decisión política es la contraria, y es acelerar los extractivismos y acelerar el modelo que tenemos, que es segura, si seguimos acelerando vamos a chocar. Eso es lo que dicen los científicos, y por eso este descrédito. ¿Qué podrías decir de lo que dicen los estudiantes en tus cátedras? ¿Tenés alguna referencia que nos puedas dar? Mira, yo doy prácticas profesionales y derecho ambiental. Me pasa que en las prácticas profesionales, cuando se da, por eso a veces uno tiene alguna esperanza, cuando damos en el ciclo, hay un ciclo de derecho ambiental, en la terminalidad, el último año se hace foco en una especialización, en algo en particular. Y cuando profundizan sobre el derecho ambiental, la verdad es que les cambia la cabeza, quedan impactados, hacen unos trabajos hermosos, se enganchan mucho con lo que hacen, les gusta el ciclo, entienden, participan, tienen que presentar seminarios sobre la cuestión y hacen unos trabajos interesantísimos. Pero cuando están en la cátedra de Derecho Ambiental, que es una materia obligatoria en la Universidad Nacional de Rosario, les cuesta un montón, hay una negación al principio y hay un esfuerzo enorme de los docentes para que esto se entienda, para que entienda que es parte de su vida, para que entiendan que esto afecta, que le está pasando también a ellos. Claro, te escucho y me parece clave lo que estás diciendo, y también es entendible que les resulte casi ajena la cuestión ambiental, porque venimos de una cultura del consumo y de la producción desbocada, producir y consumir inacabadamente, y esto se contrapone radicalmente con los ciclos ambientales y con todo ese otro universo que supongo ustedes intentan explicar. Claro, cuando eso se puede entender,
cambia el panorama, cambia radicalmente el paradigma, esa es la palabra. Totalmente. Y tiene que ver con los ciclos, lo que vos decís también es importante, tiene que ver con el ciclo de la vida. El ciclo de la vida es muy distinto del ciclo del consumo. Entonces, cuando uno les plantea, va por acá, les habla de biodiversidad, de la importancia del cuidado, de los derechos ambientales, de lo colectivo. Es un nuevo paradigma porque estamos lo que estamos acostumbrados a escuchar es sobre el individualismo, salvate vos, el impulso, no importa más nada que conseguir, el impulso, el todo ya, todo plata, eso se contrapone. Lo que vale, lo único que sirve en tu vida es tener más dinero, del modo que sea. No importa si es no importa de qué se trata, lo importante es maximizar el ingreso. Bueno, ¿qué rol, Romina, ahí tienen, me parece también ahí los docentes, el compromiso, porque esto no es una cuestión... Y también hablemos de los sueldos de los docentes universitarios, sí, que también ha sido gravemente afectado. Pero sí, pero a mí me parece que ahí sí hay una cuestión que por supuesto es una problemática muy honda y que hay que atender, pero también de la mano va esta necesidad de que los docentes, los maestros, los periodistas que estamos a cargo de los micrófonos, los comunicadores, podamos entender ese paradigma del cual vos hablabas de un modo acabado, porque la transmisión lo más clara posible de ese paradigma contrapuesto a lo que conocemos va a marcar el cambio, va a marcar la transformación. Y como es tan diferente y disruptivo, por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos que se puedan para comunicar con eficacia. Yo creo que también ahí nos hace falta revisar cómo estamos comunicando quienes debemos comunicar en los diferentes ámbitos de la comunidad, ¿no? Exactamente. Vos lo has dicho, por eso la importancia de programas como este. Fundamentales. Ojalá tuvieran un horario central, en un día central, para que la gente pudiera saber de qué se trata. Bueno, Romina, muchas gracias por tus aportes, por este rato. Un gusto. Y bueno, un abrazo grande. Ojalá que el amparo tenga como un camino lo más rápido posible, que se visibilice la cuestión y que volvamos a recuperar toda la potencia de Argentina en el plano científico y en el plano concretamente del Servicio Meteorológico Nacional, una institución señera además del país. Sea. Un gran abrazo. 153 años tiene. Mirá, un gran abrazo. Estaremos anunciándolo. Sí, 153 años. Estaremos, si hay novedades, seguramente las vamos a estar comunicando. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Romina Araguas, hablando del desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional en tiempos del cambio climático. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.